Durante varios años he abordado este tópico desde diferentes ángulos. Hoy quiero hablar sobre, ¿puede un cristiano auténtico celebrar Halloween? La clave es la palabra auténtico. Diga, auténtico. Efesios 5, 10 al 14, comprobando lo que es agradable al Señor. Lean todos conmigo. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Diga, reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, diga todas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Aleluya. Ponga su Biblia hacia un lado y dele una ofrenda poderosa de aplauso fuerte al Señor en este día. Aleluya. Quiero hablar con la ayuda del Señor durante unos minutos sobre el tópico: ¿puede un cristiano auténtico celebrar Halloween? Gloria al Señor. Con Efesios capítulo 5, versículos 10 al 14, quiero partir para introducirnos en este tema que es sumamente importante, y quiero destacar de los versículos leídos una serie de palabras claves. Número uno, la palabra comprobando, que aparece allí. Esto de comprobando implica que debemos someterlo todo a un análisis, a un examen. Y una de las razones por las cuales muchas personas caen en mentiras, en error, en engaños o en manipulación es porque no comprueban, no examinan, no indagan. Hay una versión de la Biblia, la Nueva Traducción Viviente, Efesios capítulo 5, versículo 10, dice: averigüen bien. Pero aquí está el punto: lo que es agradable al Señor. Otra versión dice: lo que agrada al Señor. Y cuando hablamos de tradiciones o hablamos de celebraciones o festivales o festivos o festividades de ciertos grupos, culturalmente hablando, existen una serie de tradiciones que al observarlas son agradables a los ojos, pero de la que voy a hablar ahora ni siquiera es agradable a los ojos. ¿Sí me explico? Hay algunas festividades, las lucecitas, temporadas navideñas, etcétera, son agradables a los ojos, aunque tienen una raíz totalmente pagana. Pero cuando se habla de ciertas tradiciones, hay tradiciones como la celebración del Halloween que al observarlas no son nada gratas. Por eso, comprobando, oiga bien, ni siquiera lo que es agradable a tus ojos, sino agradable al Señor. Pero resulta que hay cosas que ni siquiera son agradables a nuestros ojos. Hace unos días estaba por allí en un centro comercial en la ciudad y me encontré en toda una esquina una serie de máscaras y caretas, una más fea que la otra, horripilantes. Es decir, si hacemos el concurso de la más fea, difícil escoger cuál es la más fea, porque todas eran terribles, literalmente monstruosas. Hay cosas que no son gratas. Y hoy en día usted ve cafeterías, usted ve todos lados y unas brujas y unos atuendos espeluznantes y una cantidad de cosas extrañas. Y claro, hay algunos tipos de festividades que uno no solo tiene que analizar lo que sea agradable a los ojos, porque hay cosas que a los ojos se ven agradables aunque no sean agradables al Señor. Pero hay otro tipo de celebraciones que ni siquiera son agradables a los ojos de la gente que tiene sus sentidos en su normalidad. Ahora, el texto sigue diciendo: y no participéis. Esto es un mandato. Diga, no participéis
en las obras infructuosas de las tinieblas. ¿Esto qué significa? Significa que es un mandato, ni siquiera es una sugerencia, no es un consejo para los que son de Dios, sino una orden, diga imperativo, autoritativo, es decir, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. La segunda palabra clave después de comprobando es no participéis, o la expresión no participéis. Lo tercero clave allí es sino más bien reprendedlas. Esa es la clave. No dice acogedlas, no dice mezclarse con ellas, dice reprendedlas, echarlas fuera, diga fuera. Y luego más adelante la otra palabra clave es porque todo este tipo de asuntos de las tinieblas o este tipo de asuntos vergonzosos o este tipo de prácticas ocultas o celebraciones contrarias a la luz de Dios, dice, son puestas en evidencia por la luz. Y amados hermanos, el día de hoy quiero presentar en este mensaje 7 razones bíblicas por las que un verdadero cristiano no celebra Halloween. ¿Ok? ¿Estamos claros? Diga al que está a su lado la frase final de Efesios 5, mírelo a los ojos y dígale, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Gloria al Señor. Qué hermosa esa palabra. Amén. Ahora, muchos que se hacen llamar cristianos, que en realidad serían cristinos, pero no cristianos, celebran este festival antibíblico, y también muchos que se identifican como católicos lo hacen. Hay gente que me ha dicho, pero yo soy católico y celebro Halloween. Y hay otros que dicen, soy cristiano y celebro Halloween. Bueno, lo cierto es que un auténtico cristiano, incluso un católico verdadero, conocedor y verdaderamente practicante, tampoco lo celebra. Es decir, usted va a escuchar hoy en día estaba viendo un pequeño, diría yo, conversatorio entre el padre fulano y el padre sultano, no recuerdo cómo eran, pero estaban hablando en contra de Halloween también. Entonces, el católico puro no celebra Halloween precisamente porque simple y llanamente o sencillamente esta festividad no forma parte de sus prácticas originales, y en el caso del cristianismo verdadero no forma parte del cristianismo verdadero. Como ya he explicado en mensajes anteriores, durante años anteriores, he hablado sobre estrategias infernales pro Halloween en una ocasión, porque existen 3 formas de defender la práctica de esta celebración. Incluso en el ambiente llamado cristiano está la estrategia del simplismo, está la estrategia del sincretismo y está la estrategia del ocultismo. Y tengo todos unos mensajes donde he hablado sobre eso, como ellos de una manera, digamos, disimulada, sutil, engañosa, utilizan el simplismo. Es decir, vamos a simplificar esto. Esto es algo inofensivo, esto no tiene nada de malo, practíquenlo. Luego está el sincretismo, mezclan una cantidad de cosas para que la gente se lo absorba y se tome ese veneno. Y por otro lado está el ocultismo. Ya el ocultismo moderno, después de cierta época, el modernismo y el posmodernismo, ya no está interesado en aterrar las personas, ya no está interesado en que se vean a las brujas de manera grotesca, sino que se vean de manera atractiva. Y hoy en día incluso el avance de lo que tiene que ver con el asunto de la cinematografía y todo lo demás, utilizan esto para introducir lo oculto por series animadas y por películas de una manera bonita. Si usted va a ver las películas, la bruja es la más bonita. Antes, en la época de Blancanieves y los 7 enanitos y de Caperucita Roja y toda esa cuestión, definitivamente la bruja era lo más grotesco que podían utilizar. Pero cuando vino la estrategia del ocultismo, váyase usted a mirar la supuesta Blancanieves de ahora y a la bruja que pusieron. La bruja es más hermosa que la mismísima Blancanieves. Entonces uno dice, ¿cómo es este asunto? Es que hace parte de una estrategia donde ellos pretenden mostrar lo malo como algo bueno, como si fuera wow. Ahora,
Por otro lado, hablé en alguna ocasión sobre la verdad sobre Halloween, también hablé sobre la cara oculta del Halloween y en el año inmediatamente anterior hablé sobre Halloween, oscuridad y luz. En este año quiero abarcar otros aspectos, por eso sobre todo en temas históricos no me voy a centrar mucho, voy a ahondar un poco más. Lamentablemente existen muchos que se hacen llamar cristianos y que participan de forma implícita o explícita en este festival. Ahora, hay 7 razones, les dije, ¿cuántas razones? 7 razones. La primera, vamos a observar cuál es y la van a leer allí ustedes conmigo. ¿Cuál es? La razón por la cual no participamos, la primera razón es ¿por qué? Porque su raíz es pagana y oculta. Ahí está la primera razón, porque su raíz es pagana y oculta. Ahora, nosotros en el cristianismo estamos muy acostumbrados a utilizar la palabra pagana o pagano y a veces nos preguntan ¿y qué significa eso? No sabemos qué significa. Muchos no saben qué significa. A veces alguien le dice, bueno, ¿y qué significa Halloween? Tampoco sabemos. Es más, el colmo es cuando a veces le dicen, yo soy pentecostés de la cabeza a los pies. Y usted le dice, ¿y qué significa pentecostés? Y tampoco sabe qué significa pentecostés. Entonces, usted debe aprender, es decir, una de las formas para saber si yo realmente sé de algo es que sea capaz de definir los términos. Hoy precisamente alguien se me acerca y me dice, ¿y qué significa Halloween? Porque supo que hoy iba a enseñar este tema, entonces es interesante porque gracias a Dios pude darle la definición que se la voy a dar en un momento. Pero Halloween y pagano son 2 términos que vamos a definir hoy. Cuando hablamos de pagano, en su sentido original se refería a una persona que era un aldeano o a una persona de pueblo. Eso era en el sentido original de la palabra, eso era pagano. Pero con el paso del tiempo, el término pagano y sobre todo dentro del cristianismo cobró un significado muy estricto, un significado muy específico, y es que pagano se refiere a todo aquello que tiene que ver con costumbres, con tradiciones o con ritos que no provienen del cristianismo puro y no provienen de Dios ni de su palabra, sino que por el contrario son antibíblicos, extrabíblicos y realmente anti Dios, anticristo. Eso sería lo pagano, todo lo que viene de la mundanalidad, todo lo que viene de lo malo. Y Halloween, ya vamos a ver en un momento literalmente lo que significa, pero la primera razón es porque su raíz es pagana y oculta. Halloween no nació como una fiesta inocente. Hoy en día se le llama, mal llamado, Festival de los Niños. Incluso algunos de manera muy sarcástica dicen es el Festival de las Brujitas. Así se le llama hoy. Pero Halloween no nació como una fiesta inocente, sino como el antiguo Samhain celta. Ya hablamos de esto, que es básicamente un ritual donde se invocaban los espíritus de los muertos. Ahora, Halloween es un festival pagano en el sentido de que sus costumbres y rituales no provienen de la fe en el Dios verdadero, sino en las tradiciones de los pueblos y del mundo espiritual ajeno o contrario al Espíritu de Cristo. Si usted va a la palabra, a Colosenses capítulo 2, versículo 8, puede leer conmigo Colosenses capítulo 2, versículo 8. La Biblia dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, lo que hoy diríamos del paganismo, y no según Cristo. Alabado sea el Señor. Ahora, una breve historia, me di a la tarea, yo he escrito bastante sobre el tema, hasta hice un mini documental sobre el tema, pero ahora quiero simplemente narrarle una historia de esta forma, una breve historia del origen del Halloween. El origen del Halloween se remonta hace más de 2500 años.
En una antigua festividad celta llamada Samhain, pronunciada Samhain, o en diferentes tipos de literatura se le llama incluso hasta Samhain o Samhain o Shamain, pero Samhain es el más usado por la mayoría. Celebrada el 31 de octubre en lo que hoy es Irlanda, Escocia e Inglaterra. En ese territorio existía lo que se llama un grupo de sacerdotes llamados los druidas, y de ahí viene lo que se llama el druidismo. El druidismo realmente, en palabras muy sencillas, se refiere a una religión netamente ocultista. Era satanismo u ocultismo puro y duro, hechicería y conjuros y todo tipo de asuntos relacionados con la superstición. Ahora, los celtas creían, y aquí es donde parte la fecha del 31 de octubre, los celtas creían que esa noche, es decir, esa era su tradición, eso era lo que ellos creían, que el mundo de los vivos en la noche del 31 de octubre y el mundo de los muertos se unía. Decían ellos que como que había una línea muy delgada que prácticamente se borraba y hacía que el mundo de los vivos y el mundo de los muertos se una, y que los espíritus de los muertos regresaban a la tierra. Y por supuesto que era una época también de altísima influencia demoníaca. Ahora, para ahuyentarlos, ellos encendían hogueras, y especialmente de allí también viene la costumbre del disfraz de hoy en día, y se disfrazaban con pieles o máscaras. Especialmente los historiadores, los diferentes materiales históricos que he consultado abordan esto desde esta perspectiva, y es que ellos literalmente se disfrazaban con pieles o máscaras bastante grotescas, similares a entidades perversas demoníacas, porque pensaban que esa era la forma de ocultarse o a la vez de burlarse y a la vez de protegerse de estas entidades. En este sentido, esta celebración era una celebración pagana centrada en la muerte. También el término pagano está altamente ligado a todo tipo de ritos, tradiciones o costumbres de todos los pueblos y culturas que no eran de Dios, es decir, aparte de Israel o aparte de la iglesia. Todo tipo de prácticas hechas, llámese por los babilónicos, por los egipcios, por los griegos, por los asirios, por los medopersas, por los romanos, etcétera, y por las diferentes culturas no regidas por la moral bíblica o la moral cristiana. Ahora, esto era una celebración pagana centrada en, oiga bien, la muerte y lo sobrenatural del mal, y además la superstición. La superstición. Tres elementos claves desde el origen, que remonta hace 2500 años, de esta festividad perversa o pagana. Número 1, la muerte. Número 2, lo sobrenatural del mal. Y número 3, la superstición. Ahora, cuando usted ve que aunque esto es tan viejo, tan antiguo, y hoy en día, después de tantos años, después de tanto tiempo, se siguen viendo los mismos elementos: muerte, superstición, lo sobrenatural del mal es exaltado. Es exactamente, literalmente, el mismo perro, pero con un diferente collar. Es la misma mona, pero vestida de seda. Es exactamente lo mismo. Con el paso del tiempo, la historia relata que, entre ellos, por ejemplo, el famoso libro de John Weldon y John Hackenberg, que es muy bueno, que se llama La cara oculta del Halloween, lo que todo el mundo debería saber. Ellos son investigadores, doctores y investigadores cristianos, y han escrito sobre estos temas de una manera muy profunda. Ellos básicamente abordan también en su relato este tópico, pero se lo resumo de esta forma. Con el paso del tiempo, la Iglesia Católica trató de reemplazar esta fiesta. ¿Cuál fiesta? La fiesta común muy fuerte del 31 de octubre, llamada la fiesta de Samhain, el dios de las tinieblas o el dios de los muertos. Básicamente quisieron reemplazarla con
otro tipo de fiestas que también tenía que ver con los muertos, solo que ahora le llamaban con los santos muertos o con los que habían muerto santos. Y por esa razón es de ahí de donde viene la palabra Halloween. Básicamente la palabra Halloween literalmente significa la víspera de los santos difuntos. Eso es lo que significa. Todos saben que es una expresión inglesa muy antigua que hasta los ingleses de hoy ya no usan. Es como, por ejemplo, existen palabras en español muy antiguas que ya no se usan. En la Biblia del Oso, por ejemplo, ya no se utiliza mucho español, que parece que usted estuviera leyendo otro idioma, pero es español muy antiguo. Así mismo ocurre con el inglés. Hay un inglés tan viejo que ya no se usa, y Halloween básicamente es eso. Literalmente la Iglesia Católica trató de reemplazar esta fiesta con el Día de Todos los Santos, y esa expresión Día de Todos los Santos se traduce como All Hallows Day, que literalmente se celebraría el 1 de noviembre, a la víspera, o sea, al día anterior al 1 de noviembre o al día 31 de octubre, para nosotros ser más exactos, se le llamó All Hallows Eve. Literalmente se refiere a la víspera de los santos. Fue lo que terminó abreviándose hoy en día como Halloween o Halloween, básicamente. Ahora, en el siglo XIX, inmigrantes irlandeses llevaron esta tradición a Estados Unidos, donde se mezcló con otras costumbres populares hasta convertirse en una festividad comercial con disfraces, dulces y símbolos como calabazas con caras terroríficas, fantasmas y brujas. Algún escritor decía que Halloween hasta la fecha es básicamente la segunda fiesta donde más mercantilismo hay, donde más gastos hay exagerados. Y como decía alguno, la primera es Navidad, la segunda Halloween, pero decía Halloween cada año está literalmente dándole un tremendo susto a Santa Claus. ¿Por qué? Porque cada vez le está pisando los talones, cada vez está igualando una fiesta abiertamente ocultista a esa otra fiesta que tampoco es cristiana. Ahora, aunque hoy muchos la ven como algo inofensivo, entre comillas, su raíz y en general sus prácticas siguen ligadas al ocultismo, siguen atadas a la idolatría y sobre todo a la burla, a la muerte y al mundo espiritual del mal. Por eso, como cristianos, recordamos que la Biblia dice, por ejemplo, en Efesios capítulo 5, versículo 11, lo leo en la Nueva Traducción Viviente, dice: no participen en las obras inútiles. Otra versión dice infructuosas, inútiles de la maldad y la oscuridad. Al contrario, sáquenlas a la luz. ¿Para qué estamos llamados nosotros los hijos de Dios? Porque somos luz y tenemos aquel que dijo: yo soy la luz, para sacar a la luz toda obra de las tinieblas por medio de la luz de la palabra de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ahora, hay un pasaje muy interesante que está en Deuteronomio capítulo 18, del 10 al 12, pero lo voy a leer en la palabra de Dios para todos, con un lenguaje sencillo. Esta versión de la Biblia traduce este famosísimo pasaje. Realmente no hay predicación sobre estos tópicos donde alguien no toque este pasaje, porque es literalmente una piedra angular de este tema, es fundamental. Dice: no sacrifiques a tus hijos e hijas, esto es para el pueblo del Señor, e hijas en el fuego de tus altares. Es porque en el Antiguo Testamento y en las diferentes culturas paganas, cananeas, todos los eos, esas 7 naciones que la mayoría terminaban en eo, todos los jebuseos, todos los cananeos, todos los eteos, todos ellos literalmente eran personas que practicaban rituales de sacrificio de niños a sus entidades demoníacas, a sus espíritus de maldad. Y entonces el Señor le advierte al pueblo y le dice: no sacrifiques a tus hijos e hijas en el fuego de tus altares, no permitas que nadie, porque esas culturas eran altamente ocultistas, practicaban todo esto. Incluso dice que la razón por la que sacaron a ese montón de gigantes y amorreos y eteos y jebuseos, todos ellos los sacaron, fue por estas prácticas. Dice: no permitas que nadie practique la adivinación ni que busque señales para decir lo que sucederá en el futuro.
No permitas que nadie practique la hechicería, ni trate de hacerle brujerías a la gente, y no permitas que nadie consulte a fantasmas o a espíritus, ni que sea espiritista o mediums. Todos los que practican eso, oiga esto, son abominables al Señor tu Dios. El Señor tu Dios está expulsando a esas naciones de esta tierra debido a esos actos perversos. En otras palabras, la Biblia es muy clara en decirnos que Dios abomina, y una abominación es algo que es detestable, desagradable. Básicamente es como un vomitivo, algo que le produce asco a Dios. Y si hay algo que le produce asco a Dios, es todo lo relacionado con el ocultismo, con la necromancia, con la adivinación, con la brujería, porque es que el Espíritu de Dios no participa con lo oculto, sino que al contrario somos llamados a reprender todo lo que es oculto en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Ahora, Dios prohíbe toda práctica de adivinación, hechicería y consulta a los muertos. El término técnico para la consulta a los muertos es la nigromancia o necromancia, que tiene que ver con personas que consultan como canales o medios espiritistas a entidades de muertos, que la Biblia habla de espíritu de muerto, y el espíritu de muerto no es que un muerto viene, sino que suplanta a los muertos. Y hay personas que piensan que están hablando dice con el abuelo y el tatarabuelo, y hablan de los secretos que poseían a sus antepasados, y claro, les revelan todas las cosas, porque esos mismos demonios que engañaron a sus antepasados ahora engañan a los presentes. Y cuando el Señor prohíbe la necromancia, no es porque se pueda hablar con los muertos, sino porque Satanás puede usar de engaño y manipulación para que la gente sea absorbida por las tinieblas. Pero aquí hemos venido a exaltar la luz de Cristo, hemos venido a invocar la bendición de Dios sobre las casas, la vida del Señor. La Biblia dice que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Dios todos viven. Alabado sea Dios. Escribí hace un tiempo esto que resume lo que les acabo de mencionar. Halloween es una fiesta cuyas raíces son tan viejas como el mismo diablo, y proceden directamente de las tinieblas para promover el mal disfrazado de inocencia. Y la Biblia dice claramente, no es maravilla, porque aún Satanás, ¿qué? Se disfraza como ángel de luz. Y dice que aún sus ministros se disfrazan también como personas de luz. Ahora, literalmente lo que el mundo disfraza de diversión por medio del Halloween, la palabra de Dios lo desenmascara como oscuridad. Y si la palabra de Dios lo desenmascara como oscuridad, nosotros no podemos irnos en contravía de la palabra, sino por la luz que nos muestra la palabra, por el camino que nos muestra la palabra, y es que debemos reprender. No participamos precisamente porque no hace parte, recuerden, su raíz es pagana y oculta, y nosotros no participamos de aquello que va en contra de Cristo, sino al contrario, exaltamos lo que viene de la palabra del Señor Jesús, y más aún cuando quiere tocar nuestra familia. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Gloria a Dios. Segunda razón, léanla allí conmigo, la segunda razón. Porque, wow, lo dice ahí tipo rima, porque celebra la muerte y el miedo como si fueran un simple juego. Una de las cosas que hace que nosotros los cristianos no participemos y al contrario vayamos en contra de estos espíritus y de estas celebraciones que promueven. Recuerden que a la luz de la Biblia, detrás de cada festividad hay una entidad espiritual. No solamente de las del mal, también de las del bien. La Biblia habla de las fiestas del Señor, y detrás de cada fiesta del Señor se mueve un espíritu de parte de Dios específico. Por ejemplo, el único espíritu detrás del Pentecostés es el
el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu detrás de lo que se llama el tabernáculo es el Espíritu de redención, porque Dios se tabernaculizó, se hizo carne. El Espíritu de Dios vino a este mundo, pero también esa fiesta habla de la venida del Señor. Detrás de cada fiesta, la Pascua habla del Espíritu de redención, y cada una de esas festividades del Señor hablan de algo de parte del Señor, pero de parte del mal también hay un espíritu detrás de cada una de estas fiestas. Mientras Cristo venció la muerte, ¿cuántos sabemos que Cristo venció? Cristo venció la muerte, el reino de la muerte. Por eso Él dijo: yo soy el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que ahora vivo por los siglos de los siglos. Mientras que Cristo venció la muerte, Halloween la exalta. Calaveras por todas partes, cráneos espantosos por todos lados, monstruosidades de todo tipo. El cristiano celebra no la muerte, sino que celebra la vida. ¿Habrá alguien que aquí celebra la vida, la resurrección y la luz? La vida en Cristo, la vida de Cristo, la resurrección de Cristo, su vida resucitada y la luz que viene de Cristo. No celebramos tumbas, ni calaveras, ni terror, ni tinieblas, sino todo lo que viene de la luz. Juan capítulo 11 versículo 25, creo que se lo saben de memoria. Jesús dijo, y si se lo sabe, dígalo conmigo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté ¿qué? Muerto, vivirá. Gloria al Señor. Nosotros no participamos con la muerte, como lo dijo el pastor Thomas Dross en una ocasión. ¿Por qué? Porque Halloween es un intento de reírse de la muerte, pero el único que puede reírse de la muerte es el que venció la muerte, el Señor Jesucristo. Por eso damos gloria a Cristo y decimos no a las tinieblas. El cristiano no juega con lo que Cristo vino a vencer. Diga eso conmigo: el cristiano no juega con lo que Cristo vino a vencer. Hay una tercera razón, vamos a ver cuál es, léanla ahí conmigo: porque glorifica el reino de las tinieblas. Esa es una razón poderosa por la cual nosotros, como auténticos, ¿qué es auténtico? Verdadero, genuino, real. No falso, no como esos que dicen soy, pero de todas formas lo hago. No, no eres verdadero. Eres una copia falsa, pero no eres verdadero. El que es verdadero no participa de las obras infructuosas de las tinieblas, al contrario, las reprende. Halloween normaliza lo que la Biblia llama abominación. Brujas, demonios, hechicería, figuras que evocan lo grotesco y ocultista, muertos, todo tipo de perversión. Ahora escuche esto: quien participa, aunque sea por broma o juego, abre puertas espirituales peligrosas. En años anteriores les decía que hay asuntos con los que no se puede jugar. Número uno, Dios no es alguien con quien se pueda jugar. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pero los demonios y la maldad es algo con lo que tampoco se puede jugar. Hay gente que hoy en día se ufanan de que, yo participé en el juego de la Ouija, como si fuera un simple jueguillo, como si fuera una cosa simple. Amados hermanos, hay asuntos tan serios con los que no se puede jugar sin salir quemado, sin salir afectado. Literalmente se abren puertas espirituales peligrosas. Pero hay gente que no entiende esto, y por esa razón quiero tomar al apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 10. Y usted puede ir ahí a los versículos 20 y 21 y usted va a encontrar cómo, con una contundencia apostólica e inspirado por Dios, este autor bíblico y hombre de Dios escribe en 1 Corintios 10, 20 al 21: antes digo. Oiga esto, hay gente que dice, pero bueno, yo no estoy participando en ritos, ni estoy derramando sangre, ni hay ingesta de sangre, ni hay misas negras, ni ocultismo, ni nada por el estilo. Simplemente es un juego, simplemente es un asunto apenas normal. Nosotros no estamos participando de eso. Pero en la Biblia, el sacrificio no solo implica derramamiento de sangre literal. El sacrificio en la Biblia se refiere a un acto de adoración, a un acto de rendición
rendición. Y un acto de adoración o de rendición no necesariamente implica una participación en un ritual espiritista. Le voy a poner un ejemplo. Cuando Satanás o Hasatán, el opositor, el maligno, el adversario, quiere seducir o tentar a Jesús, le dice: todo esto te daré si postrado me adorares. Pero la palabra postrado es una palabra no tan fácil de traducir, aunque la tradujeron postrado, y usted se imagina que postrado significa que se doblega ante él y se arrodilla directamente. No, la palabra postrado en su sentido original práctico traduce la idea de: si tan solo doblas levemente la rodilla. Es decir, no es un acto de adoración como tipo Baales con sacrificios y ritos y gritos y mantras. No, simple y llanamente un doblar levemente la rodilla. Y hay muchas personas que a través de estas prácticas hacen sacrificio de sus propios hijos sin darse cuenta. Sus hijos siguen vivos físicamente, pero están muriendo espiritualmente. Antes digo, dice la Biblia, si están allí, léanlo conmigo. Antes digo que los gentiles, esto es a los paganos, los no cristianos, los no conversos, los gentiles sacrifican a los demonios, los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿Qué es esto? Es una forma implícita de glorificar el reino de las tinieblas y participar de algo que definitivamente no es bíblico. Escribía en años anteriores esto: detrás de cada tradición hay una cultura. Pero solo es una tradición. Detrás de cada tradición hay una cultura. Pero no solo eso, detrás de cada cultura hay un culto, una forma de rendición. Pero no solo eso, detrás de cada culto hay una entidad espiritual que recibe ese culto. Por eso el texto, me encanta la simplicidad y la profundidad de la palabra cuando dice: a los demonios los sacrifican. Es decir, no va con arandela, ni con maquillaje, ni arreglitos. No, va directo al grano. Dice, se trata de unas participaciones donde literalmente quienes reciben eso son los demonios. Participan con los demonios, beben la copa de los demonios y de la mesa de los demonios, y a los demonios los sacrifican, es lo que dice el texto. Porque detrás de cada práctica, amados, no nos hagamos los de la vista gorda ni los de los oídos sordos. No crea usted que es casualidad que en los carnavales ganan siempre todas las figuras que evocan las tinieblas. Por ejemplo, en el último carnaval, ¿cuál fue la figurita que ganó? Una figura que representa a uno de los chamanes más reconocidos que ha existido en este territorio. En todo el territorio, no me refiero solo a Nariño, ustedes ya sabrán quién es ese personaje. En el antepasado, una cara monstruosísima. Y así, entre más monstruoso y diabólico lo que gane. Y alguien dice, pero es solo arte. Pero un arte que evoca el chamanismo, lo ancestral, el ocultismo. Píntelo como se lo pinte, porque hoy en día te dicen, no, con tal que no sea magia negra, sea magia blanca, sea magia verde, sea lo que sea, es magia. Y la magia es abominable delante del Señor. Y los hijos de Dios no están para felicitarlo, sino para reprenderlo. Alguien diga, hay poder en el nombre de Jesús. Todo lo que tiene que ver con el mal siempre te presenta como simple y llanamente cultura, algo que detrás tiene demonios. Por eso es que detrás de cada culto hay una entidad espiritual. En el caso de tradiciones paganas relacionadas con lo oculto, como el Halloween, las entidades de engaño y de manipulación de las tinieblas están detrás de todo esto. ¿Quiénes están detrás de todo esto? Entidades de engaño y de manipulación de las tinieblas. No me diga usted que no hay manipulación con los pequeños, y es el punto al que voy. Cuando un pequeñito normal
normalmente por diseño divino, es decir, al ser humano Dios lo hizo con ciertas sensaciones, con ciertos sentimientos, con ciertas reacciones. Es normal que un niño se aterre, a veces hasta ante un payaso, o sea, se asusta por cualquier sombra, se asusta por cualquier cosa. Este sistema le quiere hacer ver como simple, le quiere hacer ver como si fuera algo normal, lo que es absolutamente grotesco. Hoy en día, y es triste, usted va a la mayoría de lugares comerciales y está abundando, está pululando. Había ciertas figuras, ciertas cosas. Hoy en día están las imágenes de la Santa Muerte, a quien le llaman. Hoy en día están vendiendo duendes y monstruos y cosas literalmente de hechicerías, hasta figuras idolátricas de religiones orientales. El orientalismo, la nueva era, está abundando, está saturando todos los lugares. Y amados hermanos, allí es donde los hijos de luz, yo no sé cuántos hijos de luz hayan aquí, deben estar para levantar la bandera de la luz en medio de esto. Entré por cierto lugar que no voy a decir el nombre, lógicamente, pero me aterré que cuando miré en la ventana, allí estaban unas figurillas terribles. Ya no, iba a preguntar porque ahí venden el cuy. ¿Se ha mirado el cuycito que es como de porcelana, de cerámica? Muy lindo, pero al lado del bello cuy habían unas figuras horripilantes. Y amados, esta es la época donde más se promueve eso. Escuche esto, no hay disfraz que haga santo lo que Dios llama pecado. Se lo repito, no hay disfraz que haga santo lo que Dios llama pecado. ¿Habrá alguno aquí que pueda decirle al pecado, pecado, a lo malo, malo? No sea de los que se confunden, que le llaman a la luz tinieblas, a las tinieblas luz, no. Hay que llamar las cosas por su nombre. Número 4. Vamos a ver, ¿cuál es la cuarta razón? Léalo con todas sus fuerzas. Porque contamina la mente de los niños. Vamos a ver cómo lo hace. El enemigo busca desde temprano sembrar miedo, oscuridad, pero ante todo, curiosidad por lo oculto. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo es que despierta la curiosidad por lo oculto en los niños? Número 1, por medio de juegos ocultistas. Muchos de los juegos, es más, muchos de los casos de posesiones demoníacas que se han dado en las escuelitas y en los colegios. ¿Por qué? Porque no, que los niñitos empezaron a jugar que Charlie, que la Ouija y que una cantidad de juegos. Hoy en día incluso existen juegos demoníacos a través de aplicaciones. Y claro, es simplemente un juego, dicen, pero los están induciendo a entrar en lo oculto. También lo hacen por medio de las películas o de las series, especialmente de terror y de misterio. Hoy en día las diferentes lugares, salas de cine están también por ahí. Es decir, no puede faltar una promoción de la nueva película de Halloween. Y cuanto más aterrador y exorcismo y brujería y adivinación y todo tipo de evocaciones. Y la persona piensa, pero solamente son imágenes. Pero ignoras que la mayoría de ellos tratan con casos reales y hacen rezos reales y hacen mantras reales en plena película y están evocando por medio de la curiosidad para que la gente se prepare. Y hay gente que hoy en día se creen los grandes varones y las grandes mujeres cuando soportan la película de terror. Dice, yo sí no me asusto, yo sí no me aterro. Y como si eso fuera una gracia, como si eso fuera algo que haya que felicitarte y decirte, oh, qué lindo, wow, te admiro. No, tú estás abriendo puertas espirituales al mal en tu casa o a tus ojos. Recuerda que tus oídos, tus sentidos son puertas espirituales a tu propia alma. Y tú estás abriendo puertas a eso. ¿Cómo también lo están haciendo? Escuchaba el testimonio de un pastor que decía que iba al lado de una persona en el avión en un viaje muy largo y que le llamó la atención que esa persona iba leyendo durante todo el camino, durante varias horas, y cuando él sintió tanta curiosidad que se acercó para tratar de mirar la portada del libro que me leía, estaba leyendo Harry Potter.
Todo tipo de literatura que evoca lo misterioso, lo ocultista, la brujería, la hechicería. Hoy en día también están usando series animadas que evocan demonios. Amado, no me diga a mí que Dragon Ball Z es inocente cuando uno de los personajes de allí se llama Mr. Satán. El tonto, lo hacen ver como el tonto de allí. El señor más tonto, el peleador más tontito, lo hacen ver como si fuera un juego. Y la mayoría de estos son nombres de demonios que se conocen en las zonas orientales de donde provienen. Utilizan también series animadas para despertar la curiosidad en los niños y aún en los adultos para entrar en este mundo. Y festivales como el Halloween para promover, realmente usted bien sabe, lo hemos dicho y esto es de conocimiento público, que el día más importante en la magia, en la brujería, en la hechicería, en el ocultismo históricamente y aún actualmente en religiones como la Wicca y otras religiones del mundo, el día más importante para ellos es el 31 de octubre. Para ellos termina el año. Realmente termina el año y al día siguiente comienza un nuevo año para ellos. Ahora, ¿qué dice Proverbios 22:6? Dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Los padres deben enseñar a sus hijos a amar la luz y no las tinieblas. Pero si tú eres el que le enseña a tus hijos, si tú eres el que se sienta con tu hijo a ver dizque la película de terror, tú le estás enseñando a tu hijo a amar la luz y no amar las tinieblas, a ver esto como un simple juego. Mateo capítulo 18 del 1 al 6 está uno de los pasajes. Quise tomarlo completo para que usted pueda extraer una enseñanza muy poderosa y profunda de allí. Mire lo que dice Mateo 18, 1 al 6. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús, ¿a quién? A un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como ¿quién? Como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, mire cuántas veces un niño, como niños, a este niño. Dice: cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y dice: y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Texto seguido dice: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. ¿Qué significa esta expresión? Cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí. Bueno, literalmente tiene un significado más amplio que solo niños, pero sí incluye a los niños. ¿Por qué? Porque Jesús acababa de poner a un niño como ejemplo de humildad en ese pasaje. Y aunque no se limita solo a ellos, también abarca a cualquier persona pequeña en el sentido espiritual, es decir, aquellos que dependen de Dios con sencillez y fe. Jesús lo que está diciendo allí es que causar daño espiritual, diga daño espiritual, causarle daño espiritual o hacer caer pecado a alguien inocente, como un niño débil o nuevo en la fe, es algo muy grave ante Dios. Con el Halloween, muchos adultos y lamentablemente muchos padres ponen tropiezo a sus pequeños, haciéndoles daño espiritual. Hoy en día es curioso, pero sobre todo se da en personas progresistas en la política. Usted no va a ver a personas conservadoras disfrazadas allí de brujas y de cosas raras allí, pero personas que están tirados al lado de la izquierda política, el progresismo político, personas que promueven el chamanismo, el animismo, la brujería y toda la basura diabólica del ocultismo. Usted los va a ver en sus páginas, en sus redes sociales, en Instagram, YouTube, Facebook, disfrazándose aún ellos,
promoviendo toda basura demoníaca. Y ellos dicen que trabajan a favor de la nación, a favor del departamento, a favor del pueblo, a favor de la ciudad. Pero amados, ellos son puertas espirituales porque son gobernantes de un territorio. Y ellos no están abriendo puertas buenas al territorio. Con razón tanta mortandad, tanta maldad. Pero amados, nosotros pertenecemos a un reino superior, a un reino diferente. Y es allí donde los hijos de luz no pueden participar de esto. Al contrario, reprenderlo, denunciarlo. Yo sé de lo que les estoy hablando. Me he visto las fotos en pleno 31 y todo ese día, la locura que ignorantemente o neciamente ellos lo están haciendo. Y lo peor es cuando hoy en día ya no hay solamente este tipo de concursos para niños, ya también hay concursos para adultos. Y ahí están disfrazadas las muchachas y los señores y las personas, sin saber que están participando de algo que aparentemente es ingenuo. Con el Halloween muchos adultos y lamentablemente padres están poniendo tropiezo o daño espiritual a sus pequeños. Escuchen esto, lo que hoy parece un juego por medio del Halloween y del ocultismo que este festival promueve, mañana puede ser una puerta al mismo infierno. ¿Cómo? Muchos de ellos se acostumbraron, y estaba oyendo a unos expertos hablar sobre un experimento, y se hablaba de que ciertas personas, cuando los ponían, y especialmente lo hicieron con niños, ponían una pelota de un color negro y otras pelotas de colores diferentes, para hacer que ellos les decían, mire, lo negro representa lo malo y estos colores claros representan lo bueno. Era una forma simbólica, lógicamente, de hacerlo. Y curiosamente, de cada cierto número de niños, la gran mayoría, un alto porcentaje, se inclinaban por lo bueno, pero habían algunos que aún a sabiendas se inclinaban por lo malo. Y muchos de estas personas no se dan cuenta qué es o cuál es la inclinación de sus pequeños, porque las inclinaciones hacia lo malo se ven desde que son pequeñitos. Hay algunos que no son inclinados al ocultismo, pero hay algunos que son muy inclinados hacia eso. Y esto se abre de par en par como una puerta hacia el mismo infierno. Quinta razón, vamos a verla. Léanla allí conmigo. Quinta razón. ¿Por qué no participamos en Halloween? Porque contradice el llamado a ser santos. ¿Qué es esto? Esto no es para cristinos ni para personas que dicen soy, pero de todas formas lo hago. Esto es para gente que realmente es auténtica. Yo quiero saber si hay un auténtico hijo, una auténtica hija, un auténtico cristiano. Alguien que es auténtico, no es falso, es verdadero. En quinto lugar, no participamos porque contradice el llamado a ser santos. Recuerde que somos pueblo apartado, no imitadores del mundo. La Biblia dice que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Participar de Halloween es diluir la santidad con lo profano. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 16 dice, porque escrito está, sed santos, porque yo, dice, soy santo. En otras palabras, la razón por la cual no debemos participar ni inmiscuirnos en esto es precisamente porque el Dios nuestro lo exige por su propia naturaleza santa. En otras palabras, el que camina en la luz de Cristo no puede celebrar la noche de las tinieblas que promueve Halloween. Al contrario, celebra la libertad y la santidad que tenemos en Jesucristo. Por eso hemos conocido la verdad y la verdad nos ha hecho libres. Así que si el Hijo libertare, dice, seréis verdaderamente libres. Habrá alguno que con libertad pueda adorar a Dios este día. Gloria a Dios. Sexta razón, y esto es importante, porque confunde nuestro testimonio. Porque confunde nuestro
testimonio. Es decir, tú no puedes decir que eres de la luz y participas en las tinieblas. Tú no puedes decir que eres hijo de la luz, hijo de Cristo que es luz, si tú participas en las tinieblas. Cuando un cristiano se disfraza o entre comillas decora su casa con el mundo, porque normalmente cuando se habla de decorar es poner cosas bonitas. Pero si usted dice, yo decoro mi negocio, usted todavía no tiene un principio claro de la diferencia. Su negocio no va a ser bendecido porque puso la famosa Jack O'Lantern o la cara de Jack en la calabaza esa horrorosa. No. Tu negocio va a ser bendecido si tú le eres fiel al Señor. Hay cristianos que hasta sus empresas y sus negocios los contaminan. Andan al son que les toque el mundo. Y ni siquiera es decoración, es una cosa horrorosa. El mundo va a dejar de ver la diferencia cuando tú ni siquiera tienes carácter o principios en esto. La iglesia está para brillar en medio de este mundo de maldad y de oscuridad, no para mezclarse en las obras infructuosas de las tinieblas. Mateo capítulo 5 versículo 14, el Señor nos da una tremenda responsabilidad. Él no solo dice yo soy la luz del mundo, Él dice vosotros sois la luz del mundo. No dice usted, solo yo, dice vosotros sois la luz del mundo. Y si tú eres luz del mundo, tú debes marcar la diferencia en el mundo. En otras palabras, no puedes alumbrar al mundo si te disfrazas del mundo. No puedes ser testimonio. Y la última razón, y esta es la más importante, ¿por qué nosotros no celebramos como auténticos cristianos este paganismo llamado Halloween? Porque, léanlo conmigo, porque tenemos una mejor celebración. ¿Cuál es? La vida en Cristo Jesús. Amados, no nos hace falta, no es necesario. ¿Por qué? Porque ya tenemos un motivo de verdadero gozo, de verdadera fiesta, de verdadera celebración. Mientras el mundo festeja la oscuridad, nosotros celebramos la victoria de la cruz. ¿Habrá alguien que está celebrando eso esta noche? ¿Habrá alguien que sabe que no necesita que llegue 31 de octubre ni ninguna fecha? Todos los días celebramos la vida de Cristo. No necesitamos la ficticia dulzura de la mentira cuando tenemos la dulzura de la salvación de Cristo. Colosenses capítulo 1 versículo 13 dice, nos libró del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. En otras palabras, el verdadero creyente no se disfraza de muerto ni de nada relacionado con la muerte o este festival de la muerte, aunque sea de conejito. Pero y si no, pero con tal que no lo disfrace de bruja, lo voy a disfrazar de esto y de aquello. No. El Hijo de Dios tiene una verdadera razón para celebrar. ¿Por qué? Porque Cristo ya ha resucitado y porque el que ha nacido de nuevo también ha resucitado con Cristo Jesús. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Ahora concluyo con esto. Halloween no es una simple cultura, es contaminación espiritual. Y entiende esto, detrás de cada cultura pagana hay un culto. Y detrás de cada culto hay un falso Dios o espíritu malo. Y los hijos de Dios no vamos con espíritus malos, sino con el Espíritu Santo de Dios. El cristiano no se adapta a las tinieblas. Al contrario, las enfrenta con la luz y con la revelación de Jesucristo. Efesios capítulo 5 del 7 al 8 está una palabra poderosa. Quiero que se ponga de pie y la pueda ver conmigo. Efesios capítulo 5 versículos 7 al 8. Dice la Biblia, no seáis pues partícipes con ellos. ¿Con quiénes? Con los paganos. ¿Con quiénes? Con los gentiles. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz. ¿En quién? En el Señor. Andad
como hijos de luz. Quiero que por favor levante sus manos. Si está con su hijo, con su hija, por favor ore por él como padre, como madre. Unja a esa persona. Si no está aquí, ore por él donde quiera que él esté. Levante sus manos, porque el enemigo quiere despertar las inclinaciones más oscuras de los suyos. El enemigo quiere despertar las inclinaciones más bajas de los suyos. El enemigo quiere utilizar esta estrategia ocultista como si fuera un juego para despertar lo peor de lo peor, aún de sus propios hijos. Pero la Biblia nos exhorta como pueblo santo: no seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tiniebla. Aquí hay personas que me han dicho: sí, en otro tiempo hasta participaba de eso, en otro tiempo hasta estuve en el concurso aquel, en otro tiempo yo era el primero que lo hacía, pero eso fue en otro tiempo. Ahora estás en tu mejor momento, ahora estás en tu mejor tiempo. Yo no sé cuántos están en el mejor momento. En otro tiempo eran tiniebla, mas ahora somos luz en el Señor. Por eso andamos como hijos de luz. No andamos como los hijos de las tinieblas. No participo del paganismo. No lo necesito, no me hace falta. ¿Por qué? Porque el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. El mundo no me lo puede quitar, por lo tanto. Así que mi vida, mi gozo, mi fiesta es todos los días. Y no me quiero contaminar con lo malo. Bendice a tu hijo, bendice a tus nietos, bendice a tu familia, bendice a tu generación. No maldigas tu negocio, no maldigas tu familia, no maldigas tus hijos, no maldigas a los tuyos participando de las tinieblas. Al contrario, hoy el llamado del Espíritu Santo es: participa de la luz, participa de la bendición del cielo. Yo creo que Dios está derramando esta noche una bendición sobrenatural sobre las familias que están decididas a decirle no al mundo, no al diablo, no a las tinieblas, no a las festividades del enemigo, sí a la luz de Cristo, sí al evangelio, sí a la luz del reino. Habrá alguien que puede aplaudir al Señor esta noche y decir: bendigo mi casa, bendigo mi familia, bendigo los míos. Señor, quiero comprobar lo que te agrada a ti. Yo no voy a participar de las tinieblas, al contrario, las voy a reprender. Abra su boca y declare que hay bendición para su familia. Abra su boca y bendiga a sus hijos, bendiga su casa, bendiga a su familia, en el nombre de Jesús de Nazaret. Saque a luz todo lo que es oculto y declárese libre en el nombre de Jesús. Suelte ese aplauso con gratitud delante del Señor.